en este primer Congreso Iberoamericano de Patrimonio y Desarrollo Sostenible. Nos encontramos desarrollando este espacio que es el 7º foro de estudiantes y jóvenes profesionales, en el que buscamos acercar estas temáticas del patrimonio cultural a las nuevas generaciones que están o estudiando o iniciando sus primeros pasos en la carrera profesional. Así que, bueno, estamos la verdad que muy contentos, lo decíamos ayer, de poder reencontrarnos, de poder nuevamente tener este espacio de intercambio que también la virtualidad nos ha permitido contactarnos con gente de otros países y de otras regiones también de Argentina, y que sea un espacio mucho más rico y provechoso. Estamos acá entonces para comenzar el eje 2 del foro que corresponde a esta tarde. Mi nombre es Lucas Guzmán, yo soy arquitecto, para los que no hayan estado ayer. Yo soy de la Universidad Nacional de Tucumán, de la Facultad de Arquitectura. Entonces, y Delfina Patrona Rusi, que me acompaña como moderadora también de este bloque. El inicio del siglo XXI, al ser también un cambio de milenio, se convirtió en un hito sobre la presencia del ser humano en el planeta, generando una serie de expectativas, en buena parte sobre los avances de la tecnología y su impacto en la vida cotidiana. Al mismo tiempo, en el debate público, se comenzaba a hablar cada vez más sobre sus efectos, el uso de los recursos, de los desperdicios y la contaminación generada, asimismo, del mayor impacto, el cambio climático, y de cómo hacerle frente por medio del desarrollo sustentable. Si bien ya existían antecedentes sobre estos temas en las décadas anteriores, comenzaron a traspasar diferentes ámbitos, dejando de ser solo de lo científico y académico para pasar a lo cotidiano, en buena parte por el activismo, hasta llegar a lo político y gubernamental, para convertirse en un eje de lo internacional contemporáneo. A 2 décadas, los efectos del cambio climático se han ido haciendo presente cada vez con mayor magnitud en diferentes regiones del planeta, recientemente en los países considerados del primer mundo en Occidente, donde se han presentado incendios forestales, lluvias atípicas y también la sequía. Ante este panorama, es más que necesario hacer un cambio en la perspectiva sobre la forma en que actuamos como sociedad. Vale la pena, además, una mirada de lo que ha acontecido en el transcurso de las últimas décadas. Un primer paso obligado dirige hacia el COVID-19, que entre sus múltiples efectos hizo ver que cambios parecían imposibles no lo son. Tras el confinamiento masivo, volvieron a verse aguas y cielos cristalinos, aire más limpio, que a su vez permitieron el regreso de flora y fauna a territorios de los que habían sido desplazados por la presencia del ser humano. Es así que hablar de un equilibrio de la presencia humana en el planeta es posible. Cabe destacar que los efectos económicos siguen impactando en la vida cotidiana, en casi todas las regiones del mundo, por lo que hablar de este equilibrio posible implica además incluir a las diferentes actividades y dinámicas económicas, que no dejan de ser sociales, puesto que son factores que definen las interacciones de lo cotidiano. Es así que en un sentido holístico es hablar de la cultura. Hoy en día, hablar de la cultura es también hablar de la sustentabilidad. En 2010, el Buró Ejecutivo de las Ciudades y Gobiernos Locales Unidos aprobó el documento La cultura es el 4º pilar del desarrollo sostenible, que parte del informe Nuestro Futuro Común de 1987, en el que se definen 3 pilares para el paradigma del desarrollo sostenible, que son el crecimiento económico, la inclusión social y el equilibrio medioambiental, posteriormente afianzados en la Convención de Río de Janeiro de 1992, con lo que se han convertido en ejes para definir acciones en torno al desarrollo sostenible. Es dentro de este contexto que hacer una lectura de la Declaración de México para las Políticas Culturales de 1982 se convierte en una herramienta, puesto que refleja ciertas condiciones globales de la época. Entonces, sirve para evaluar lo que ha cambiado, lo que está en proceso y situaciones que siguen prevaleciendo. De esta forma, ayuda a plantear nuevas formas de encarar nuestra coyuntura actual. En la misma declaración, y con respecto al tema del desarrollo, destaca una aseveración. El crecimiento se ha concebido frecuentemente en términos cualitativos, sin tomar en cuenta su necesaria dimensión cualitativa, es decir, la satisfacción de las aspiraciones espirituales y culturales del hombre. Es indispensable humanizar el desarrollo. Y es que si bien el desarrollo científico e industrial han beneficiado diferentes aspectos de las dinámicas de lo cotidiano, también han desplazado otras formas de generar conocimiento y de interactuar como sociedad. Algunas que han prevalecido por siglos y que parten de procesos de asimilación del entorno en el que se habita, lo que incluye el clima, orografía, hidrografía,
el uso de recursos naturales, de la flora, la fauna, y que se ven reflejados en formas de habitar. Con la vivienda, la creación de textiles, vestimentas, utensilios, el cultivo, la crianza de animales, la generación de alimentos, entre otros más, y que no solo satisfacen necesidades, sino que llevan impresos elementos y expresiones de momentos particulares de la presencia del ser humano, por lo que parte de ellos conforman el patrimonio cultural, material e inmaterial de la humanidad. Estos elementos del patrimonio son aprendizajes al responder a condiciones del entorno y formas de adaptación particulares, por lo que, en la época actual, pueden coadyuvar en la creación de alternativas ante el panorama de los efectos del cambio climático, pero que han sido desplazados por tendencias consideradas como universales en múltiples regiones del mundo, la mayor parte en las grandes metrópolis. Al respecto, la declaración señala que lo universal no puede postularse en abstracto por ninguna cultura en particular, lo que no significa una postura contraria a las bondades de los avances de la ciencia y la tecnología. Se puede entender como una convivencia armónica con los aprendizajes de las distintas huellas y expresiones del ser humano en las diferentes regiones del planeta, que son elementos del patrimonio y de lo que define a la cultura. Vale la pena citar a Humberto Maturana, quien, en el sentido del humano, nos habla sobre el reconocimiento del otro como un legítimo otro. Reconocer y legitimar es validar por una postura de respeto, de igualdad y de equidad la diversidad de las diferentes expresiones de la cultura, sea así en procesos de interpretación, de intervención o de integración a lo contemporáneo. En muchos contextos, lo contemporáneo se ha posicionado únicamente a través de los avances que la ciencia y la industria van generando, quitando legitimidad a otros modos de vida y el uso de saberes en aspectos como la construcción de espacios habitables con sistemas constructivos tradicionales, en la sanación de malestares con la herbolaya y medicina tradicional, en el uso y aprovechamiento de los recursos, entre otros más. Legitimar otras formas de conocimiento, además del que se genera con los avances de la ciencia y la tecnología, no significa una oposición, sino evitar los choques que se pueden generar al no comprenderse entre sí. Desde una postura de respeto, encontrar afinidades que puedan integrarse, si no en su totalidad, sí en un balance que permita condiciones diferentes a las que actualmente están generando las afectaciones del cambio climático. Un ejemplo es el caso del uso del concreto en la construcción de espacios habitables, que durante el siglo XX se creía como un símbolo de progreso, pero al ir cubriendo grandes extensiones en las urbes, han contribuido en el aumento de la temperatura, al mismo tiempo de reducir la filtración del agua pluvial, afectando la recarga de los mantos freáticos. En contraparte, en regiones denominadas como rurales, han existido formas de habitar con sistemas constructivos que están adecuadas a sus condiciones ambientales, con materiales que pueden conservar ciertas temperaturas de confort. Además que la configuración en el uso de espacios conserva áreas para la filtración pluvial. Si bien no se trata de detener o limitar el uso del concreto en la construcción y diseño de espacios, sí se trata de comprender y aprender de otras formas que las expresiones de la cultura y el patrimonio hacen visible, que pueden funcionar como alternativas para mitigar los efectos del cambio climático. Desde este punto, destaca la trascendencia en la valoración del patrimonio de la cultura, en sus muchas expresiones, que se han convertido en objetos mercantiles, al ser utilizados como elementos en diseño de modas, que los han impreso en objetos de uso de lo cotidiano, como ropa, utensilios y mobiliario. Otro caso es el de los bienes culturales convertidos en atractivos para el turismo. Muchas de las expresiones de la diversidad cultural, así como elementos del patrimonio que la conforman, han prevalecido con mayor fuerza en zonas alejadas de las grandes urbes, lo que, en ocasiones, ha retrasado el arribo de los avances de la ciencia y la tecnología y de su asimilación, generando condiciones de vida diferentes, que conservan usos y costumbres, pero desde una visión urbana se ven como desde atrás y falta de progreso, cambiando su valoración local, desplazando y diseñando conocimientos de generaciones, al buscar asimilar e igualar a las formas de las grandes ciudades, proceso que ha coincidido con el de convertir elementos de cultura en productos mercantiles y que no solo impactan a estos, sino que afectan los contextos que los definen, a veces sin reconocer su esencia o sin retribuir el valor que aporta. En las últimas décadas, el turismo se ha convertido en un actor y factor de interacción con elementos del patrimonio y de su contexto cultural, añadiendo actores y la adecuación de su entorno, focalizado para el desarrollo de las ahora industrias culturales. En ocasiones, sin integrar a los actores ni el sitio al que pertenecen. La declaración señala, ignoran muchas veces los valores tradicionales de la sociedad y suscitan expectativas y aspiraciones que no responden a las necesidades efectivas, que en un sentido excluye parte de la diversidad cultural. Son visibles varios casos en los que esto ha sucedido. En México, la creación del concepto de pueblos mágicos para impulsar el turismo en lugares con ciertos elementos de arquitectura y paisaje ha significado la adecuación de estos mismos para satisfacer las necesidades del turismo.
modificando las condiciones que definen sus valores particulares en detrimento de expresiones de las culturas locales. En España existe el caso del Alhambra en Granada, que se ha convertido a la ciudad en un foco para el turismo de masas, afectando la vida cotidiana de los habitantes locales, además de ser desplazados al elevarse el costo de la vivienda en zonas de mayor valor histórico. Lo mismo sucede en Barcelona, donde difícilmente la gente local puede acceder a la Sagrada Familia. Nuevamente, no se trata de limitar o detener las dinámicas económicas, puesto que estas mismas pueden aportar beneficios no solo para quienes invierten en ellas, sino también para la conservación no solo de los elementos de la cultura, convertidos en atractivos turísticos, sino de los elementos y condiciones que definen los contextos en los que se sitúan y de quienes los habitan. Por lo que es importante la comprensión y el diálogo mutuo entre los diferentes actores que conforman cada parte, es decir, por medio de la participación. La declaración también señala: la cultura es diálogo, intercambio de ideas y experiencias. En un contexto de cambio climático que requiere la integración de los diferentes actores de la sociedad, convierte la participación en eje rector del quehacer de las industrias culturales. Poder lograr este objetivo implica el impulso, creación y mejora de las políticas culturales actuales, que, como ya se hizo mención, también implica una visión hacia el desarrollo sostenible. La Declaración de 1992 plantea que toda política cultural debe rescatar el sentido profundo y humano del desarrollo, que dirige a una mejor comprensión y aprendizaje de las diferentes expresiones de la diversidad, integrando tanto los actores que las conforman, de la academia, de las industrias de la cultura, del gobierno. Entre algunas de las propuestas de la declaración destaca: descentralización de los sitios de la recreación y disfrute de bellas artes en todas las comunidades y entre toda la población, fomento de actividades para la conciencia pública sobre la importancia social del arte y de la creación intelectual. Como se señala, las políticas culturales deben permear a todos los actores. En un contexto actual, además de fomentar y enriquecer aspectos de la vida cotidiana que permitan comprender la vigencia de los diferentes saberes de las expresiones culturales. Para ello, su interacción en las dinámicas económicas, como son el turismo y las industrias de la cultura, representa no solo su permanencia, sino su posibilidad de aportación ante los efectos del cambio climático, en donde la participación e integración de las distintas visiones de los actores de la sociedad permitan ampliar las posibilidades de un equilibrio en la presencia del ser humano en el planeta. Gracias. Buen día, mi nombre es Cecilia María Rosés y en esta ocasión les voy a compartir mi trabajo que se titula Puesta en valor de la costanera en Chimba, San Juan, como propuesta de adaptación y mitigación frente al impacto del cambio climático. Esta presentación tiene como antecedente el cursado del taller Adaptación y mitigación frente al cambio climático basada en el patrimonio, que estuvo organizado por la Iniciativa Patrimonio y Cambio Climático, el Foro Patrimonio Sustentable y el Instituto de Desarrollo Urbano y Territorial Sostenible de la Fundación Ciudad de La Plata. Esta actividad contó con el apoyo de Común Argentina, con el auspicio de la Red de Patrimonio Climático y con el patrocinio del Fondo Nacional de las Aguas. El caso de estudio seleccionado fue la costanera en Chilmas, en San Juan. Esta fue inaugurada en 1949 como obra de defensa del río San Juan dentro de un plan hídrico histórico en un contexto árido como es la provincia de San Juan, y contempló además otras obras como los embalses y la red de canales. En sus inmediaciones existen diversos usos de suelo. Para ubicarnos geográficamente, lo que está demarcado en esta imagen es el área metropolitana de San Juan y el departamento de Chimbas. Una parte del departamento forma parte del área metropolitana de San Juan. Si hacemos un zoom en la parte urbana del departamento de Chimbas, observamos que la línea naranja es la que coincide con la costanera, tiene una extensión aproximada de 8 kilómetros y está en concordancia con la avenida Almirante Brown, que va desde la calle Salta hacia la Ruta del Sol. Se observa que predomina el uso residencial, pero también existen terrenos vacantes u ociosos, zonas industriales, este es el parque industrial, otras áreas productivas de los dos lados de la costanera, una zona institucional que está en el penal, y después algunas zonas recreativas en menor medida, por ejemplo, para el observatorio, después hay unos campings, y finalmente el último proyecto que se ejecutaba en esta zona es el predio ferial.
También se observa que el caudal del río San Juan es bastante reducido por todas las obras que actualmente anteceden a la obra de la costanera. Como mencionaba anteriormente, el último proyecto que se ha ejecutado en este área es el Complejo Exterior Costanero, que alberga diversas actividades culturales y es sede de la Fiesta Nacional del Sol desde el 2019. La Costanera en Chimbas tiene interés patrimonial por su valor social como espacio vivencial y de encuentro y recreación, como su valor científico como plan integral hídrico que incrementó la cantidad de superficie productiva, un valor estético a pesar de ser una obra de defensa y irrigación, y valor arquitectónico como obra singular con taludes inclinados y espígones. Sin embargo, el estado actual de la costanera demuestra situaciones de abandono y vandalismo. En las imágenes se pueden observar basurales, después las luminarias originales están en desuso, están destruidas. En esta zona había un camping, está abandonado. Después a la vera del río hay una zona de cañaverales y están incendiados, han sido quemados. Después el estado del pavimento tampoco es el óptimo. Existen después en el área industrial, se observan estas imágenes. Después una gran industria que existe es la de la electrometalúrgica andina, y que a simple vista es posible detectar la contaminación que estas industrias generan. A nivel aéreo se puede observar que la contaminación no solamente es del aire, sino en el suelo, eso se observa a simple vista. La costanera además tiene una serie de muelles en los que uno puede ver y tocar el hollín que se produce sobre todo en estas zonas de las industrias. Además, se han agregado estas torres de alta tensión que van hacia una estación transformadora que está en la zona. Por lo tanto, se han planteado estrategias de adaptación que se proponen la puesta en valor de la costanera en Chimbas de San Juan como un plan de escala urbana en general que se alinea con la nueva agenda urbana y los objetivos de desarrollo sostenible, considerando al patrimonio como un activo para la adaptación con el objetivo de reducir los efectos del cambio climático sobre los sistemas humanos y naturales. Se esbozan algunas actividades como la identificación y evaluación de las actividades o lugares con mayores amenazas para dimensionar vulnerabilidades e impactos climáticos históricos y futuros, en especial en los sectores industriales, el saneamiento y propuesta de nuevos usos en terrenos ociosos, la creación de un eje recreativo sobre la extensión de la costanera con fines turísticos, con pistas de salud y circuitos de bicicleta que se integren con otros recursos turísticos de la zona, la instalación de huertas aprovechando el recurso hídrico, es decir, los canales que ya existen, y talleres de autogestión para la comunidad para que puedan comercializar los derivados de las huertas. La refuncionalización de la fábrica electrometalúrgica andina en un centro cultural y que a futuro se convierta en un ejemplo de recuperación de un lugar muy dañado, la realización de capacitaciones y talleres para la comunidad para elaborar a partir de chatarra de la chatarra almacenada en uno de los predios que vimos en una de las imágenes anteriores, mobiliario urbano para la costanera. También se plantean estrategias de mitigación. La puesta en valor de la costanera en Chimbas considera actividades que procuran reducir las emisiones de gases invernadero directamente o indirectamente al evitar que estos gases antes de que sean emitidos a la atmósfera o captando los ya presentes. En este caso se propone la incorporación de árboles y plantas nativas para la compensación de emisiones de gases de efecto invernadero mediante sistemas naturales y a su vez en el futuro esto regenere el ecosistema del área. Algunas especies apropiadas para la restauración del funcionamiento ecológico de este paisaje son formaciones arbóreas como el algarrobo o el sauce, algunas formaciones arbustivas como las jarillas o el chilca y demás. También se propone la instalación de luminarias urbanas que funcionen mediante energía solar para fomentar la descarbonización de la red eléctrica de alumbrado público. Y en definitiva se apela al patrimonio como motor de mitigación al innovar y exhibir medidas de mitigación, por ejemplo, señalética,
que exponga las actividades ejecutadas o con información sobre las especies seleccionadas en la actividad anterior e incrementar los mensajes relacionados con el cambio climático. Así se puede concluir que en el ejercicio se plantean estrategias de adaptación y mitigación complementarias con el fin de reducir los efectos del cambio climático. Las actividades esbozadas estuvieron dirigidas a promover cambios en el comportamiento urbano por medio de la planificación, educación, información y reglamentación, como así también para la descarbonización de los sistemas naturales y humanos. Resaltar el potencial del patrimonio cultural para impulsar la acción climática y apoyar las transiciones justas de las comunidades a futuros bajos en carbonos y resilientes al clima, y además evidencia la importancia de incluir al cambio climático dentro de las políticas culturales, ya que se pueden encontrar soluciones creativas a problemáticas de índoles económicas, sociales o ambientales desde una perspectiva cultural. Gracias por su atención. Buen día, mi nombre es Cecilia María Rosés y en esta oportunidad les voy a presentar mi trabajo que se titula Los paisajes culturales sostenibles del Valle de Calingasta en San Juan, Argentina, ante los nuevos escenarios turísticos post-pandemia. Esta presentación tiene como antecedentes una beca doctoral CONICET que se titula Identificación y valoración patrimonial de los paisajes culturales del Valle de Calingasta, San Juan, para el desarrollo local, observación de los ODS de la Agenda 2030, los nuevos escenarios post-pandemia COVID-2019, bajo la dirección de la magíster arquitecta Cristina Monfort y la codirección de la doctora arquitecta Lorena Mancini. También el cursado del doctorado en Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan, y la participación en el proyecto de desarrollo tecnológico social prospecto del registro muestreo de paisajes culturales sostenibles para su identificación, valoración y sensibilización, caso de valles de Tulum, Tulum y Sonda, que se desarrolla en el Instituto de Teoría, Historia y Crítica de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan. Para ubicarnos geográficamente, el Valle de Calingasta se encuentra en la región Cuyo, en la provincia de San Juan. Existe un departamento que se llama Calingasta y a su vez existe el valle que lleva el mismo nombre. Este valle está emplazado en el centro de la depresión Rodeo Calingasta-Uspallata, limitando al oeste con la cordillera de los Andes y al este con la precordillera en la provincia de San Juan. A su vez, el Valle de Calingasta es uno de los 5 oasis importantes en la provincia de San Juan y forma parte de una superficie reducida en comparación a la superficie total de la provincia en la que es posible habitar. Este valle forma parte de los valles andinos centrales, que son de una extraordinaria complejidad y de suma importancia para la región de Cuyo, ya que en ellos se origina el recurso hídrico que permite realizar las actividades productivas que dan sustento a las poblaciones, cuyo paisaje se convierte en los oasis regionales. Los paisajes culturales son bienes culturales y representan la obra conjunta de la naturaleza y el hombre, según la definición de UNESCO de 1992, y todo paisaje refleja la cultura territorial de la sociedad que a lo largo del tiempo ha elaborado. Por esa misma razón, el paisaje se convierte en un factor de identidad, recurso patrimonial y elemento singular de cada ámbito geográfico. Más allá de su dimensión patrimonial, el paisaje es actualmente valorado como un recurso económico asociado a prácticas y actividades diversas, y esto obliga a replantearse las estrategias de uso en edificios y sitios, tanto para el rescate del patrimonio tangible e intangible, como para las nuevas demandas productivas, turísticas y de sostenibilidad. En el caso del Valle de Calingasta, los paisajes culturales están en relación con las principales actividades económicas que son la agricultura, la minería y el turismo. Se distingue por poseer un rico acervo natural y cultural, y las manifestaciones del patrimonio intangible también son representativas del lugar mediante su oferta gastronómica de productos artesanales y de fiestas y celebraciones populares de interés provincial.
Según el Ministerio de Turismo y Cultura de San Juan, Calingasta se encuentra dentro de los 3 destinos con mayor afluencia de visitantes en la provincia, brindando una variada oferta turística en materia rural, cultural, ecológica, deportiva, religiosa, vitivinícola y gastronómica. Dentro de su territorio existen diversos testimonios arqueológicos, históricos y culturales de gran importancia nacional e internacional que, contextualizados en el entorno natural, otorgan generalmente un potencial turístico. Actualmente se puede describir a los escenarios turísticos post-pandemia en función de las nuevas tendencias de consumo que se pueden estudiar según consultoras como Alma Trends o la consultora BBB, que estos nuevos escenarios turísticos evidencian que las personas quieren escapar y huir de las escenas de tristeza, angustia y muerte que generó la pandemia, que viajar ya no es solo un deseo, sino que se volvió una necesidad de bienestar, que el turismo entra en una nueva dimensión, en espiritual, viajar se vuelve sanador, terapéutico, es recuperar la energía vital. Viajar nos permite revitalizar los lazos, volver a compartir, confiar en el ritmo de la vida, nos vuelve a conectar con el placer, tiene mucha carga emocional. Después del encierro, las personas retoman la experiencia de reconectarse con la naturaleza para recuperarse, resignificarse y redescubrirse. En este tipo de escenarios predominan las escapadas, es decir, viajes cortos con destinos internos y más conectados con la naturaleza, donde predomina lo no urbano. No quiere decir que existan viajes con destinos urbanos, sino que se va a elegir aquello que faltó o estuvo restringido sobre todas las cuarentenas. La revalorización del viaje nacional, la pandemia nos hizo descubrir y revalorar los destinos turísticos más cercanos, debido a que las distancias más cortas, a que es más cómodo el viaje, al estar más cerca es más seguro en cuanto a cuestiones de salud, es más económico que viajar al exterior, se siente un mayor orgullo por nuestro país y se vuelve sorprendente poder descubrir destinos que no son obvios. Además, se valoran los destinos, lo que se valora de los destinos no urbanos tiene que ver con los paisajes, por los estímulos naturales, los sonidos y los colores. Además, también por la pequeña escala, es decir, que existen tramos cortos que los hacen o se vuelven mucho más caminables, la mayor especialidad sin aglomeración de gente, la cuestión de poder resolver distintas cuestiones sin tener que hacer muchos desplazamientos. Y en definitiva, la escapada se vuelve un paréntesis, un corte, una bocanada de oxígeno para poder seguir, para poder respirar, para poder regenerar las energías y poder seguir. Un corte que permite liberar el estrés y hacerlo de manera espontánea. Hay una conciencia explícita de la necesidad de sanar física, mental y espiritualmente. El viaje se recompone con fuerza y prioridad como parte del proceso para recuperar la salud integral. La escapada urbana en el país se convierte así en el gran target o búsqueda que tienen los consumidores a la hora de pensar el turismo en Argentina, y con la virtualidad lo laboral se ha vuelto híbrido. Entonces cada uno puede armar su fin de semana largo y no depender de los feriados. Por lo tanto, cada fin de semana se puede volver una excusa para viajar. En el caso del Valle de Calingasta, esto sigue esta tendencia, digamos, los nuevos hábitos que ha generado la situación sanitaria mundial se ve reflejada, y sobre todo se ve reflejada en la tendencia del predominio del turismo receptivo por sobre el interno se ha revertido, que esto ha generado oportunidades para poder potenciar los paisajes culturales sostenibles del Valle de Calingasta. Calingasta fue uno de los primeros departamentos que se abrió al turismo gracias al estatus sanitario que tenía en ese momento. Y esto es una tendencia que se ha mantenido a lo largo del tiempo, se sigue sosteniendo como uno de los destinos con mayor afluencia, sobre todo en aquellos periodos típicos o tradicionales de fines de semana largos o vacaciones de invierno y de verano. Sin embargo, los paisajes culturales sostenibles del Valle de Calingasta constituyen un recurso con un alto potencial de desarrollo a escala local, ya sea por sus cualidades materiales como los históricos culturales. No obstante,
Este potencial patrimonial depende tanto de factores intrínsecos como exógenos que se conjugan de una manera sistémica, cuyas resultantes pueden no ser sostenibles en el tiempo. Se entiende que la sostenibilidad patrimonial es la capacidad de poder mantener en el tiempo las cualidades patrimoniales de los bienes que lo convierten en un recurso para el desarrollo local. Estas se encuentran estrechamente relacionadas con el proceso de patrimonialización de los bienes y su desconocimiento puede afectar a las estrategias de desarrollo sostenible. Así, podemos decir que la valoración, protección y gestión de los recursos patrimoniales históricos, culturales y naturales permiten enriquecer la oferta turística y a la vez contribuir con el desarrollo local en concordancia con los lineamientos de la Agenda 2030 de la ONU. El desafío consiste entonces en lograr un equilibrio entre el desarrollo y la preservación del lugar. El esfuerzo por definir operativamente el paisaje cultural sostenible, sus tipos y componentes, es una oportunidad para fomentar la aplicación y el entendimiento de la dimensión cultural del desarrollo sostenible, ya que su identificación y valoración constituye una herramienta de protección patrimonial y de gestión de estos recursos para el desarrollo local. En el caso del Valle de Calingasta, colabora con la planificación territorial y el desarrollo turístico, en especial ante los nuevos escenarios territoriales post-pandemia. Gracias por su atención. Tenemos unos minutitos para hacer Sí, unas preguntas. Bueno. los invitamos a todos. No sé si está Eduardo Sandoval Negrete, que fue la Ahí primera está. presentación. Ahí está. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo desde México. Bueno, un gusto poder verte. Sí. No sé si querés hacer alguna pregunta o comentar algo sobre algún agregado, algún comentario sobre tu ponencia. Y si no, yo tenía algo que también invitamos me gustaría comentarte. a todos los que están conectados, y también acá ustedes pueden ver a quienes nos acompañan de manera presencial, que está entre ellos Cecilia, que fueron las últimas 2 presentaciones, así que si quieren escribirnos o algún comentario o alguna pregunta, aprovechando que los tenemos a los dos, lo pueden hacer al chat o avisarnos y le habilitamos el micrófono para poder conversar un rato sobre esto. Muy bien. Sí, nada más sobre mi presentación. Me gustaría comentar que es parte de un proyecto en el que sigo trabajando con Gladys Ferrero, de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Politécnico en México. Está en desarrollo todavía, está enfocado justo en el tema del diseño participativo, desde la perspectiva de la protección social del hábitat, pero bueno, vi que cabía un poco justo con el eje 2. Traté de compactarlo lo más que pude, pero bueno, los 10 minutos no me dieron para más, entonces tal vez quedó como un poco abierto el tema. Pero bueno, si hay algún comentario o alguna pregunta. Y me completa un poco lo que yo pensaba, si esto siendo parte de un proyecto en el que vienen trabajando, surgió de todo esto ya a partir del estado en el que está esta investigación y proyecto, concretamente en cuanto a la participación comunitaria de lo que vos exponés. ¿Alguna estrategia concreta de que realmente exista esa participación de la que siempre se habla en este tipo de proyectos? Sí, justo ahorita, bueno, yo soy originario de uno de los 14 pueblos originarios, por la redundancia, de Xochimilco, que a diferencia de, bueno, muchos no lo saben, pero Xochimilco es más antiguo de lo que fue México Tenochtitlan. Xochimilco se fundó en el 919, México Tenochtitlan en 1325. Somos patrimonio de la humanidad y pues bueno, hay un ejercicio de investigación justo en la zona, en uno de los embarcaderos, a través de entrevistas a profundidad con parte de los prestadores de servicios ahí en el embarcadero, en donde Gladys Ferrero es antropóloga, ahorita es doctorante en etnografía en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de aquí de México. Y justo estamos haciendo esa articulación a partir de la transdisciplina, que también es algo que se trabaja o que se está trabajando en la UNAM, en la Facultad de Arquitectura. Y bueno, estamos encontrando justo herramientas y elementos de cómo a partir de lo que yo comentaba en la presentación, ¿no? de este reconocimiento del otro como legítimo otro,
para encontrar, en el caso de la arquitectura o de las disciplinas del hábitat, herramientas que nos permitan generar proyectos o propuestas que vayan más acorde a quienes usan el espacio, ¿no? Y en este caso nos quisimos enfocar a quienes prestan los servicios, porque en el caso de los embarcaderos llega turismo de la Ciudad de México, de las diferentes partes de la República Mexicana, también llega turismo internacional, más aparte de quienes vivimos ahí, pero quienes mayormente están en esos espacios, pues son los que prestan los servicios, ¿no? Y muchas veces no son como escuchados, y ellos tienen una visión mucho más amplia de cómo funciona el espacio y de qué necesidades ellos alcanzan a ver de todo este gran espectro de turistas. Justo estamos todavía afinando ese ejercicio de qué es lo que puede arrojar, y al mismo tiempo con este tema de la sustentabilidad, donde creemos que se puede conjuntar, y más aún cuando nos encontramos con este reconocimiento de la cultura como cuarto pilar de la sustentabilidad, creemos que pueden haber aportaciones bastante interesantes para diferentes casos de temas de patrimonio. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por tu aporte. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario para Eduardo o para Cecilia también? No. Bueno, aprovechando un poco que la tenemos acá, Cecilia, respecto de la primera presentación de la costanera de Chimbas, un poco lo que presentaste, yo lo que te quería consultar es si es un lugar que naturalmente la sociedad se apropie de ese espacio y que vayan, o el desarrollo de este paseo de la costanera, incluyendo actividades culturales y todas las acciones para mitigar toda esta contaminación que generan las industrias y demás, es como para atraer. Actualmente la costanera como tal ya no cumple ese Actualmente ya está ese vandalismo y ese desuso hizo que, digamos, claro, echó a la gente de la zona. exactamente. Y sobre todo, por ejemplo, mi generación no lo ha disfrutado ese lugar, pero la de mis padres y mis abuelos sí. Eso también se da por lo que decía que ahora el caudal del río es muy poco, entonces el paisaje que se puede ver Es diferente. es diferente. No quita que no sea un lugar lindo para ver, pero no era el que era original cuando se construyó. Claro. Sin embargo, tiene como ese potencial de poder volver a hacer. Y sobre todo porque ha quedado, como de la planta urbana, ha quedado como si fuese el fondo de la ciudad. Claro. Como si fuese el límite, porque no puede crecer más la ciudad. Entonces, es muy notorio esa situación como de dejar de lado ese espacio, digamos. Entonces, un poco lo que hace la propuesta, en realidad esto fue un trabajo práctico para el curso puntual nada más, o sea, era un ejercicio, una experiencia, de decir, bueno, existe un lugar urbano, en este caso de la ciudad, ¿qué estrategias se pueden plantear para mejorarlo? Porque además entiendo que, justamente por esa implantación que nos mostraste, que está bastante cerca. O sea, es un lugar muy aprovechable. Sí, totalmente. Sí, sí. Y bueno, no solo como paseo, como planteabas, con actividades culturales. Sí, sobre todo porque después si se continúa, la costanera está entre calle Salta y después la Ruta del Sol. Por la Ruta del Sol se va a muchos otros sitios turísticos o atracciones. Entonces, como que se podría complementar ese paseo, digamos. Ajá. Y vos decís que puntualmente, creo que no, pero tiene que ver con esta bajada del río, ese cambio del paisaje natural, digamos, ese abandono, o también hubo como otras razones. No creo que sea solamente esa la No. razón, sino es como que en general después, o sea, es muy larga la extensión y en algunos sectores sí existieron, o hay campings que después no se usaban mucho, pero también como estaban las industrias, hay lugares como que se vuelven privados, no se pueden acceder. Actualmente, con lo que les comentaba del predio ferial, un poco como se ha reactivado esa zona,
Pero bueno, se ha quedado ahí el predio y justo fue ha sido sede de la Fiesta Nacional del Sol una sola vez, después vino la pandemia y bueno, no se ha... Continuidad, digamos. Claro. Pero sí se han hecho algunas otras actividades de ferias de artesanías y demás. Y otra cosa es que ese lugar también tiene espacios productivos, entonces como que... Es una mezcla de claro, usos. muchos usos que por ahí no se complementan y bueno, no fomentan, digamos, ese uso más social del espacio. Ajá. Bien. Bueno. Bueno, es muy interesante. Sí, la verdad que los dos son muy interesantes las ponencias y bueno, ya despidiéndonos de este bloque, aprovecho para comentarles que bueno, es un placer tenerlo, Eduardo, que nos conocimos en Granada, tuvimos la oportunidad de charlar y de trabajar juntos allá en el 2019, y Cecilia también, Eduardo, para que sepas, Cecilia está desde el primer foro presentándose y trabajando, iniciándose en el largo camino de la investigación y amor por el patrimonio. Así que bueno, un gusto tenerlos y espero que nos sigamos viendo. Creo que sí, muchísimas gracias y un gusto también. Espero que nos veamos en México la próxima, Eduardo. Sí, claro que sí, tienen las puertas abiertas en el Politécnico de México. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Gaby, un saludo. Gaby. Nos seguimos viendo entonces, estamos en contacto. Nos vemos en un rato, entonces 16:40, continuamos con el segundo bloque de este eje 2 que estamos exponiendo. ¿Eje 3? Sí. Bueno. Bueno, nos vemos ahora a 16:40. Buenas tardes. Gracias. Saludos.